Para mí, el maratón es el evento más importante de los Juegos Olímpicos. Cuando sale este video, faltan 10 días para el Maratón Olímpico de París de 2024. Así que hoy te voy a contar algunas historias alegres, interesantes y con muertos de esta gran fiesta del atletismo mundial. Primero, la distancia de 40 kilómetros no es una ocurrencia o arte de magia. La idea de correr 40 kilómetros se basa en la historia del soldado griego Filipides, quien en el año 490 a.C., hace un chorro, murió de fatiga después de haber corrido esos 40 kilómetros desde la ciudad de Maratón hasta Atenas. Esto para anunciar la victoria sobre el ejército persa, aunque en realidad se sabe que Filipides corrió desde Atenas a Esparta para pedir refuerzos, lo que son unos 219 kilómetros. Y de ahí surge la carrera del Espartatlón, pero esa es otra historia, otro video que ya hice, y si quieres conocerlo más a fondo te lo dejo en la descripción. Y es que el maratón forma parte de los Juegos Olímpicos desde la primera edición de los Juegos Modernos en 1896 en Atenas. El primer ganador de la historia fue Espiridión Luis, que como dato curioso, el verdadero nombre de Speedy González es Espiridión González González, pero no tiene nada que ver, solo me acordé de eso. Resulta que este hombre vendía agua, era un aguador. En el 1896 no todas las ciudades tenían drenaje, entonces había gente que se dedicaba a vender agua potable. Un día, el coronel es que está bien raro el nombre, tengo que leerlo otra vez. Papadiamantopoulos, quien fuera coronel de Espiridión cuando estuvo en el ejército, le asignaron la tarea de reclutar corredores para los primeros Juegos Olímpicos modernos. Entonces él recordó que Espiridión en sus tiempos de militar fue muy bueno corriendo, así que fue a buscarlo a su pueblo. Al principio Espiridión ni tenía idea de que iba a haber Juegos Olímpicos y no le interesó tanto la idea, pero su coronel estuvo insiste hasta que lo convenció. El pueblo natal de Espiridión, Marousi, se emocionaron tanto que hicieron una colecta para regalarle unos zapatos deportivos, que no son como los tenis que tengo aquí, es algo muy distinto. Si encuentro la foto la pongo aquí de cómo eran los zapatos deportivos de ese entonces. Así que Espiridión se preparó y entrenó. Llegó a la línea de salida prácticamente como un desconocido y empezó la carrera. Inmediatamente empezó a tomar ventaja y a media ruta, por ahí del kilómetro 28, se detuvo en un bar a pedir un refrigerio. Pidió una naranja y un coñac y empezó a beber. Mientras degustaba de este abasto, podríamos decirle, empezó a preguntar cuál era su posición, en qué lugar estaba respecto a los corredores que iban adelante y atrás para más o menos darse una idea de cuánto tenía que correr. Según la leyenda, cuando le dijeron en qué lugar iba y el tiempo que tenía de ventaja, analizó la situación un poco, azotó su vaso contra la mesa y gritó ¡Por Zeus! Y después se lanzó a correr y llegó en primer lugar, ganando el primer maratón olímpico de la historia con un tiempo de 2 horas 58 minutos y 50 segundos. Habrás notado algo curioso y seguramente alguien está poniendo en los comentarios: ¡ay, es que no sabes nada porque el maratón son 42 kilómetros y no 40! Y sí, en el origen de los Juegos Olímpicos modernos eran 40 kilómetros. Pero al igual que muchas cosas de hoy en día, se cambió a la distancia de 42.195 por un berrinche de la realeza. Específicamente en los Juegos Olímpicos de Londres de 1908, pues 42.195 metros es la distancia que separa la ciudad inglesa de Windsor con el estadio de White City donde terminaba el maratón. Los 2.195 metros extra fueron añadidos en ese entonces para que la salida de la carrera fuera frente al balcón de la reina y ella pudiera verlo. Luego esta distancia quedó establecida definitivamente como la única oficial en un congreso de la IAF, hoy World Athletics, congreso que se celebró en 1921, justo antes de los Juegos Olímpicos de París de 1924. En esta edición de 1908, la primera persona en llegar fue el italiano Dorando Pietri. Margarete. Un'altra volta, ma adesso vorrei proprio sentire la musica delle parole. Supongo que así lo pronunciaban ellos. Al entrar estaba en primer lugar, colapsó varias veces debido al agotamiento, hasta el punto que los jueces empezaron a ayudarlo cargándolo para empujarlo hasta la meta. El problema de hacer esto es que quedas descalificado si alguien te ayuda a llegar a la meta. Sin embargo, por su valentía ganó la admiración y el respeto de todo el estadio y además de la reina Alejandra de Dinamarca. O sea, era reina de Inglaterra, pero su nombre era Alejandra de Dinamarca. No era reina de Dinamarca, era reina de Inglaterra. De esta reina. Por lo tanto, si bien no ganó una medalla olímpica, le otorgaron una copa de plata en reconocimiento a su valor. Eso fue en 1908. Si ahorita te sientes mal y empiezas a tambalearte y a caerte al piso,
mejor pide ayuda de un médico. No te van a dar una copa de plata por sufrir. Hasta aquí todo es jijiji jajaja, pero yo te prometí muertes. En 1912, el mismo año que se hundía el Titanic, durante los Juegos Olímpicos de Estocolmo en Suecia, ocurriría la primer muerte de un atleta en competencia. No es la única, quizá algún día hagamos un episodio especial de ello, pero aquí fue la primera vez. El portugués Francisco Lázaro disputaba la prueba de maratón, porque pues este video es de cosas ocurridas en maratones. Y durante el kilómetro 30 cayó al piso. Desfalleció en el mítico muro del kilómetro 30. Al inicio se pensó que este desfallecimiento se debió por una deshidratación, porque hacía bastante calor y no había tantos puestos de abasto en aquel entonces. Había 4 o 5 en toda la ruta. Pero después que revisaron el cuerpo de Lázaro, descubrieron que varias partes estaban cubiertas por cera. ¿Sí? En un intento de protegerse de las quemaduras solares y de ser más rápido, Lázaro había cubierto su cuerpo con cera, lo cual sí, quizá lo protegía del sol, pero también impedía que su cuerpo pudiera transpirar, lo que le causó un golpe de calor, lo que lo llevó a la muerte. Y digo, ahorita es bien cagado contarlo, porque ahorita a quién se le ocurriría untarse cera en todo el cuerpo. Pero esto fue en 1912. Hace 112 años la dermatología y la medicina en general no era tan avanzada como hoy, y para él pareció lo más lógico. De hecho, cuenta la leyenda que antes de la carrera él decía, o gano o muero. Y pues no ganó. Por difícil que parezca de creer, esto no fue lo más raro que ocurrió en las Olimpiadas de 1912. Agárrate. Este mismo año, Shizo Kanakuri, un corredor japonés, abandonó el kilómetro 27. Porque estaba sufriendo de agotamiento. Como te digo, estas Olimpiadas fueron especialmente calurosas. Y normalmente cuando abandonas una carrera, te sientes mal, le avisas a los jueces que vas a abandonar, te tachan de la lista y todo bien. Pero Shizo estaba tan avergonzado y devastado porque él sentía que le había fallado a su país, que de hecho en estas Olimpiadas solo fueron 2 personas de Japón, que abandonó sin decirle a nadie. Tomó un tren de regreso a Estocolmo, se encerró en el hotel y viajó de regreso a Japón junto con su delegación. Pero como nunca se le informó a las autoridades olímpicas, lo dieron por desaparecido. En ese entonces no había celulares a donde pudieran comunicarse o que él subiera una story de que ya andaba de regreso en Japón. Incluso cuando él regresó a Japón mantuvo un perfil muy bajo, mucha gente lo criticaba porque había abandonado la carrera. Y ya en Japón siguió trabajando, ayudó a crear el Ekiden, una carrera de relevos de larga distancia que se hace en Japón. Y después te voy a contar bien esa historia. Pero el chiste es que por años en Suecia se le consideró desaparecido. Hasta 1962. Que un periodista sueco empezó a cazar esta historia del japonés desaparecido en el maratón. En 1966, la televisora Sveriges Televisión sueca, seguramente no se pronuncia así, logró encontrarlo en la prefectura de Kumamoto. Tenía entonces 75 años. Entonces se les ocurrió invitarlo a completar el maratón. Y fue así como el 25 de marzo de 1967, a los 76 años y en un estadio repleto, Shizo Kanakuri corrió frente a todos los últimos metros de la pista olímpica para cruzar la meta del maratón que había dejado pendiente años atrás. Al finalizar, los representantes del Comité Olímpico Sueco le entregaron un tiempo oficial desde que había iniciado en 1912 hasta la fecha, siendo oficialmente hasta hoy el récord del maratón más lento del mundo, con un tiempo de total de 54 años, 8 meses, 6 días, 5 horas, 32 minutos y 20.3 segundos. Y obviamente aquí está la foto de Shizo cruzando la meta, aquí está de cuando empezó el maratón. Entonces ya no me siento mal de haber terminado un maratón en 4 horas y media. Shizo es un referente de que lo importante es terminar, no importa cuántos años y desapariciones te tome. En Roma 1960, Abebe Bikila se convierte en el primer y creo que único corredor en terminar y ganar el maratón olímpico descalzo. Esto lo menciono de rápido porque ya tengo un video hablando de su biografía, de toda la historia y del logro que representó esto, pero igual no lo quería dejar fuera, igual te lo dejo aquí en la descripción para que lo cheques. Para Los Ángeles 1984, o sea 88 años después de la primera edición, por fin en el maratón olímpico se admitieron mujeres. La primer ganadora de la historia fue la estadounidense Joan Benoit, quien terminó la ruta con un tiempo nada malo de 2 horas 24 minutos 52 segundos. Pero la que dio la nota ese día fue la suiza Gabriela Andersen Schiess, quien entró al estadio exhausta, deshidratada y tambaleándose, como le pasó a Dorando Pietri. Igual, apenas podía mantenerse en pie
Pero a pesar de ir en este estado, ella rechazó toda ayuda hasta la meta, porque quería completarlo, no quería ser descalificada. Y aunque yo normalmente aconsejo lo contrario, y de hecho te lo mencioné, que cuando te sientes mal vale la pena mejor detenerte, que te ayuden y que te revisen, porque la salud es lo primero. En el caso de Gabriela, creo que tenemos que entender que al ser el primer maratón que admitía mujeres, ella sentía esta presión de demostrar que también pertenecían. Además de que por su edad en ese momento, 39 años, la idea de clasificar a otros Juegos Olímpicos parecía casi imposible. Entonces decidió jugarse el todo por el todo, arrastrarse como pudiera a los últimos metros, llegar a la meta y concluir con un tiempo de 2 horas, 48 minutos y 42 segundos. Y sí, con ese tiempo no ganó y quedó fuera del podio, pero se quedó en los libros de historia por su lucha hasta el último centímetro de los 42.195 metros. Y para terminar, en Atenas 2004, donde empezamos este olímpico relato, hace 108 años. Bueno, fue hace unos minutos, pero las Olimpiadas fueron hace 108 años, los primeros Juegos Olímpicos. Se corría el maratón y al parecer todo iba normal. No hacía tanto calor, el clima estaba bien, había buen nivel competitivo. El brasileño Vanderlei de Lima era el ganador, con muy buen margen. Parecía que ya tenía la medalla en su bolsillo, pero en el kilómetro 36, el fanatismo religioso llegó a cagar la fiesta como siempre. Un idiota llamado Cornelius Horan se lanzó sobre Vanderlei, agrediéndolo y logrando tirarlo sobre la multitud. Cornelius portaba letreros de propaganda bíblica y el fin del mundo. Porque claro, la mejor forma de que alguien quiera escuchar tu mensaje religioso es golpeando gente en un evento mundial. A pesar de esto, y gracias a la ayuda de los policías y espectadores, Vanderlei logró no solo reintegrarse a la carrera, pero también llegar en tercer lugar. Además, recibió la medalla Pierre Coubertin, que reconoce el espíritu olímpico, y fue el invitado de honor para encender el pebetero de las Olimpiadas de Río de 2016. Por su parte, Cornelius fue condenado a 12 meses en prisión por esta tontería y hoy en día sigue libre haciendo sus ridiculeces. Hasta aquí se va a quedar el histórico, olímpico y maratónico episodio de hoy. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido alguna historia nueva. Aquí en los comentarios déjame si hay alguna historia de maratón que se me olvidó, que pasé por alto. Muchas de las que conté tienen más detalles, pero los omití para que el video fuera un poquito más fluido. ¿Ok? Pero igual, cualquier error, házmelo saber para yo también aprender. Si llegaste a esta parte del video, comenta quién crees que va a ganar el maratón olímpico. Faltan 10 días y va a estar bien interesante. Ya sabes que soy Fernando Muñoz, corre en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram y Strava. Aprende, investiga, cuestiónate todo, no pierdas la curiosidad y recuerda, no te asustes. Vámonos.